¿Qué tal, hermanos? Aquí estamos, hermanos y hermanas, de nuevo, para llevar una reflexión más, el clip número 7, reflexiones en tiempo de cuarentena. En esta oportunidad, el nombre que le he puesto es: no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. Lo vamos a estudiar desde Eclesiastés, desde el capítulo 7. Yo voy a utilizar Dios habla hoy en esta oportunidad porque me gusta mucho cómo la versión lo presenta. Si usted tiene Reina de Valera, pues está bien, llévelo ahí. Voy a empezar a partir del capítulo 7 en el verso 1. Primero quiero comentarles que Eclesiastés es un libro escrito por Salomón justamente ya al final de sus días, cuando Salomón está en su edad adulta. Salomón hace en este libro una especie como de recopilación de todo lo que fue su vida. Él recuerda, en el momento que escribe el libro, él recuerda cuando Dios se le presentó 2 veces. Él recuerda todo lo que Dios le permitió tener. Cuando Dios lo llamó a él o se le presentó a él, él le dijo a Dios que no le quería pedir nada más, sino que fuera solamente sabiduría. Dios le dio sabiduría y a esto le sumó riquezas, le sumó que pudiera tener reinos y le sumó todas las cosas que él no había pedido por causa de que él pidió sabiduría para dirigir a este pueblo. Le dio 3 prohibiciones a Salomón, le dijo que 3 cosas no podía hacer. Una era volver a Egipto, comprar caballos o unirse con las mujeres o casarse con mujeres paganas o con muchas mujeres. Eso es el mandato que él le dio. Las 3 cosas las falló Salomón, llegó a tener 700 esposas y 1000 concubinas, o al revés, ahorita no lo tengo presente, pero sí tenía un montón de mujeres en el harén. Además de eso fue a Egipto y ahí se casó también con otras mujeres que venían procedentes de Egipto, las cuales hicieron que él empezara a recibir esos ídolos que se veneraban en Egipto, los trajera hasta palacio y por lo tanto lo trajera a la Tierra Santa. También compró caballos, cosa que Dios no le había dicho. Al final de cuentas, el hombre más sabio que haya podido existir hasta la fecha, sin incluir al Señor Jesucristo, porque más sabio que el Señor Jesucristo nadie, pero el hombre más sabio, el hombre con la mayor reputación, se convirtió en el hombre más tonto. Y digo se convirtió en el hombre más tonto porque terminó al final de cuentas haciendo cosas que le perjudicaron, y de ahí que llegó a perder hasta el reino, y el reino llegó a ser dividido en 10 tribus hacia un lado y 2 tribus hacia el otro. 10 tribus que fueron capturadas allá 700 años antes de Jesús por los asirios, y 2 tribus que eran Judá y Benjamín, que llegaron a ser capturadas por los babilonios allá en el siglo V antes de Jesús. Este hombre sabio, este hombre que tenía todo, llegó a concluir en Eclesiastés 7 lo que es la banalidad de la vida, y él llega a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, vacío de vacíos, todo está vacío. Para explicar básicamente eso, es como que si usted tenga una pompa de jabón y usted la vea y usted la ve muy bonita, con colores muy bonitos, pero donde la toca se estalla. Eso es lo que Salomón llegó a determinar, que debajo del cielo era de la forma en que el ser humano vive. Debajo del cielo me refiero a esa frontera entre lo que es el reino de Dios en los cielos y lo que es la vida de los hombres aquí en la tierra. A lo que el Señor Jesús dice en la oración del Maestro, en la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la separación, esa es la división que Salomón está aplicando dentro de lo que él está enseñándonos en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Pero quiero rescatar en ese capítulo 7, aunque lo vamos a estudiar casi todo, quiero rescatar el verso 16, que es donde le voy a hacer más énfasis, que es de donde viene el nombre de la enseñanza de hoy. En Eclesiastés 7:16 dice así: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Eso es lo que dice en el verso 16. Cuando usted lee que no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio en exceso, es básicamente como decir: no sea tan bueno, no sea demasiado bueno. ¿Por qué? Porque es como decirle a una persona: no se pase de bueno. Pero aquí es donde viene el error de interpretación, porque si el Señor nos manda a ser como Él,
si el Señor nuestro Dios, cuando llegó aquel hombre y le preguntó, maestro bueno, y él le dijo, bueno, solo mi Padre que está en los cielos, y el Padre que está en los cielos nos dice a nosotros que seamos como Él es, sean santos como yo soy santo. Por lo tanto, dentro de la santidad está el ser bueno, está el ser la bondad, está el ser bondadoso. Esto es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la contradicción de Salomón cuando él dice que no seamos demasiado buenos? O sea, está tal vez hablando en contra de las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, que nos manda a ser como Él, que nos manda a ser santos como Él es santo, que nos manda a través de los apóstoles a decirnos a nosotros que debemos de tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, que nos manda a nosotros a que copiemos sus pisadas, a que le sigamos sus pisadas y a poner los ojos nuestros en el galardonador que Él es. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Cuando dice que seamos buenos, entonces no podemos ser buenos porque Él dice que no seamos buenos. Bueno, este montón de frases encontradas que acabo de decir es lo que vamos a tratar de explicar en este momento. Así que les pido que vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 7. Repito, lo leo en Dios habla hoy, pero necesitamos de entender realmente qué es lo más importante. Verso 1. Vale más la buena fama que el buen perfume. ¿Por qué Salomón dice eso? Porque el perfume era considerado, las esencias eran consideradas cosas muy valiosas, solamente los ricos podían tener, y el que tenía un perfume básicamente era que se hacía notar en cualquier momento, en cualquier lugar. Los perfumes eran, o las esencias que se compraban eran básicamente de reyes o de gente muy rica. Pero dice Salomón que vale más la buena fama, refiriéndose a la reputación, que el buen perfume. Esto es como decir, vale más el testimonio que la riqueza. Vale más que el buen nombre, básicamente, que lo que usted pueda construir. Es exactamente, justamente lo que él viene diciendo en esa división de que es mejor lo que está arriba del cielo que lo que está debajo del cielo, porque lo que está debajo del cielo es pura vanidad. Esa separación es la que inicia él con ese verso 1. Vale más la buena fama que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran de recordarlo. ¿Qué pasa cuando uno va a un funeral? Cuando uno va a un funeral, lo que hace es reflexionar sobre lo que está pasando en ese momento. La gente está sufriendo, la gente está llorando, la gente está recapacitando. Interesante que cuando está el muerto al frente, todos los muertos son buenos. La gente dice que el que se murió, que era muy bueno, que está en el cielo, que era lo máximo. Y probablemente durante la vida, cuando estaba en vida, ni siquiera lo iban a visitar, ni siquiera lo atendían, ni siquiera estaban preocupados por lo que esta persona sentía o necesitaba. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero justamente en el funeral eso es lo que se hace, reflexionar sobre la condición del que está muerto y reflexionar sobre la condición de los que están con vida. En la fiesta no pasa lo mismo, en la fiesta solo se está pensando en la comida, solo se está pensando en la fiesta, solo está pensando en los regalos, solo está pensándose en lo que se nos va a traer. Salomón en esa paradoja de la vida donde pone lo positivo frente a lo negativo, nos está enseñando a nosotros justamente a tratar de traer a la mente la forma en que nosotros tenemos que conducirnos y la forma en que vamos a ser aprobados de parte de Dios. En el verso 3 continúa diciendo, vale más llorar que reír, pues podrá hacerte mal al semblante, pero le hace bien al corazón. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en divertirse. De nuevo vuelve a retomar eso, porque cuando uno está llorando justamente lo trae a recapacitar, lo trae a reflexionar. Mientras que en la risa a veces nos pasamos hasta de burlistas, nos pasamos hasta de payasos, ahí me disculpan la palabra, pero es cierto, no nos concentramos en una conversación muchas veces correcta, en una conversación centrada, sino que todo es una pachanga. Pero cuando se está triste, la concentración, cuando se está llorando, se está concentrando en tratar de resolver lo que le ocasiona la tristeza. Hay una mente más centrada, pero el necio dice, o sea, ¿quién es el necio? El que sabe hacer lo correcto y no lo hace. El necio lo único que piensa es en la fiesta, en la diversión, en la pachanga.
ahora que estamos pasando con estos tiempos de cuarentena, usted ve a la gente que está, mucha gente en la noche, no todos, pero mucha gente que está pensando en irse a tomar a algún lado, en ir a algún restaurante a reunirse sin respetar las medidas de seguridad que se están dando, porque esa mente no está pensando en la muerte, no está pensando en que se puede enfermar y que va a estar entubado probablemente, va a estar con respiración artificial y que hasta se puede morir. No está pensando en eso, solo está pensando en la fiesta. Por eso ese es el necio. Entonces el verso 5 nos continúa diciendo a nosotros: vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios. O sea, ¿de qué le sirve a uno servir a alguien que le diga que carga usted? Mira cómo se la jugó, de verdad, y fuiste hasta Escazú. Qué hombre tan carga. Bien, te la jugaste, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el necio lo único que está haciendo es exaltando la temporalidad. Lo único que está haciendo el necio es exaltando aquello que está viviendo en este momento, lo que está apenas pasando en este momento. Mientras que la persona sabia está pensando a futuro. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús a nosotros que era vida eterna? ¿Qué es para nosotros vida eterna? Para nosotros vida eterna es simple y sencillamente no morir nunca. Pero resulta que el alma, desde que fue constituida, desde que fue puesta por Dios en nosotros, el alma tiene vida eterna, o sea, no va a morir nunca, solamente que va a estar sin Cristo eternamente o va a estar con Cristo eternamente. Para Dios la vida eterna no es vivir por siempre. ¿Por qué no es vivir por siempre? Porque para Dios el alma siempre va a vivir por siempre, porque es parte de Él en nosotros. El alma no fenece, el alma continúa, lo que fenece es el cuerpo, pero el alma permanece. Después Dios viene y resucitará el cuerpo para que esa alma sea contenida en el cuerpo y pueda enfrentar el juicio justo de Él. Pero mis hermanos, mis hermanas, el alma puede estar con Cristo o puede estar sin Cristo, y de ahí las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo su Hijo. ¿Qué es vida eterna para Jesús? Conocimiento del Padre y conocimiento del Hijo, que es lo único que nos puede alejar a nosotros de Cristo o nos puede acercar a Cristo. El conocimiento que tengamos de Él, porque dice la palabra de Dios a través de Isaías que la palabra cumple el propósito para el cual fue enviada, nunca se devuelve vacía. Entonces, si nosotros oímos la reprensión del sabio, el sabio nos va a enseñar a nosotros justamente a voltearnos a la verdad, a voltearnos al consejo, a voltearnos al camino, a voltearnos hacia Cristo. Mientras que el necio nos va a aplaudir nuestra necedad también. Las risas del necio, dice, se parecen al crujir de las zarzas en el fuego. ¿Qué es una zarza? Una zarza es la planta que está seca en el desierto y que tras de eso, si le cae fuego, se oye como la madera cruje donde se está quemando. Dice que las alabanzas del necio son como eso, dice, son vana ilusión. O sea, mientras que alguien le dice a usted: qué bueno, qué carga, de verdad, qué bien lo que está haciendo, y se fueron y se reunieron y salieron en estos tiempos de cuarentena. Bueno, no solo estoy hablando por la cuarentena, estoy hablando por muchas cosas que nosotros justamente estamos viviendo en el día a día, cuando nosotros dejamos de lado el conocer del Señor, el discipularnos, el formarnos, y le damos más tiempo a la vana ilusión, a aquello debajo del cielo que va a fenecer, que se va a terminar. El verso 7 dice: la violencia entorpece al sabio y el soborno corrompe el carácter. Vale más terminar un asunto que comenzarlo. Hay personas que comienzan las cosas, hay personas que son de eso, como le llaman, mecha corta, dicen cuando hablan de dinamita, porque es un espolvorín, una pura emoción, pero la emoción no pasan, se quedan en la emoción, pasan en promesa y promesa y promesa, y esto se convierte simple y sencillamente en un montón de baba saliendo por la boca, porque nunca llegan al final. Entonces no es cómo se comienza, es cómo se termina, es lo que dice Pablo. Entonces lo mejor de todo es comenzar el asunto, terminar el asunto que se comenzó, es lo mejor. ¿Por qué? Porque si se comienza y no se termina, ¿de qué sirve? De nada sirve. Es esa puesta de todas las fuerzas y la energía en el comienzo para no llegar al final. Vale más ser paciente que valiente, dice Salomón. Y en el verso 9 dice: no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. ¿Qué hace una persona cuando se enoja? No medita, no calcula, habla de más, dice lo que no tiene que decir.
y al final de cuentas se termina arrepintiendo por las palabras que dijo. El verso 10 dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Aquí en el verso 10 me está diciendo que aquellas personas que están anhelando el pasado, aquellas personas que están anhelando cómo vivía antes, aquellas personas que están anhelando todo lo que tenían antes, dice, eso no son preguntas inteligentes. Aquí nosotros tenemos un presente y tenemos que vivir en este presente y confiando en que Dios nos va a llevar al futuro. Y cuando estoy hablando del futuro es a estar en la presencia de Él. ¿Por qué? Porque nosotros todos vamos a morir y al final de cuentas puede ser dentro de media hora, puede ser dentro de una hora, puede ser dentro de un año, pero esto es un mismo suceso, dice en Eclesiastés Salomón, que le acontece a todo el mundo, al bueno, al malo, al joven y al viejo, al niño y al adulto, a la bestia, incluso que al hombre, o sea, le acontece a todo el mundo. ¿Qué es lo que le acontece a todo el mundo? La muerte, no hay nadie que se pase de eso. Entonces, ¿para qué preguntarnos por el tiempo pasado del cual nosotros no podemos hacer nada para cuando podemos construir en el día a día lo que vamos a tener a futuro? ¿Y cuál es el futuro que nosotros tenemos? Es que cuando lleguemos a los pies del Señor podamos escuchar de parte de Él, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, el conocimiento que tengamos de Él, la relación que tengamos con Él, es lo único que nos va a quedar a nosotros. En el verso 11 dice, buena y provechosa es la sabiduría para los que viven en este mundo, si además va acompañada de una herencia. Porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero, pero la sabiduría tiene ventaja de darle vida al sabio. El dinero y la sabiduría son buenas herramientas, mis hermanos. El dinero y la sabiduría son buenas cosas para nosotros, pero el dinero no nos da lo que nos da la sabiduría. ¿Qué nos da la sabiduría? Nos da vida. ¿Cuándo nos da vida? Cuando nos volteamos y escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al Dios único y a Jesucristo su Hijo. Tenemos vida cuando usamos sabiamente las cosas que aprendemos de nuestro Señor Jesús. Déjeme explicar un momento antes de continuar leyendo esto de la sabiduría. Las personas tenemos intelecto. El intelecto es la capacidad que tenemos de aprender. El conocimiento es eso que entra dentro de nuestro intelecto y cada uno es diferente. Algunos tienen más capacidad para la matemática, otros para las artes, otros para la música, otros para la historia y otros tal vez para todos. Son personas que son muy intelectuales. Pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es cómo yo uso ese conocimiento que fue absorbido por el intelecto. Yo puedo usarlo bien o puedo usarlo mal. Entonces, la sabiduría me protege a mí de la misma manera que el dinero protege, pero la sabiduría, bien utilizada, le da vida al sabio. En el verso 13, continúa diciendo, fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Dios ha torcido? Cuando te vaya bien, disfruta del bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Vea lo que Salomón está diciendo. Cuando usted está usando la sabiduría, cuando usted está usando todo el conocimiento que Dios le dio, entonces en momentos de crisis como los que estamos pasando ahora, en reflexiones, en tiempos de cuarentena, debemos de saber que lo bueno y lo malo, todo lo que nos pase, dice que viene de Dios, porque Dios produce una cosa como la otra. O sea, si usted está viendo un caos es porque Dios lo está permitiendo. Y si salimos del caos es porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos un panorama tan reducido, que jamás vamos a entender la comprensión de la mente de Dios que tiene todo el escenario completo. Nuestra vida en la eternidad es diminuta. Nuestra vida en la eternidad es como un grano de arena en el mar. ¿Y qué es una eternidad? Para poder tratar de entender la eternidad, quiero darles una ilustración. Imagínense un pajarito que coge un grano de arena y vuela hasta la luna, tratando de llevarse toda la arena que hay en los océanos, y vuela hasta la luna y regresa por otro grano de arena, y vuela hacia la luna y regresa por otro grano de arena. Cuando el pajarito haya terminado de trasladar toda la arena a la luna, apenas inició la eternidad. Esta ilustración es para que tenga una idea de lo inexplicable que es poder explicar la eternidad.
Así que nuestra vida, que podría ser de 60, 70, 80 años, en el mejor de los casos 100 o un poquito más, en ese montón de tiempo que es la eternidad no es nada. Así que podríamos estar aplicando nuestra vida de una forma incorrecta durante cierta cantidad de tiempo para después estar en toda esa eternidad sin el disfrute que podemos tener al regazo de Jesucristo. Por lo tanto, dice que el hombre nunca puede saber lo que le puede traer el futuro, pero Dios sí sabe lo que nos trae el futuro. Por eso es que tenemos que agarrarnos de su consejo. El verso 15 dice: todo esto he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Recuerde quién está hablando Salomón. Vana ilusión. ¿Qué es una ilusión? Que cuando tocas esas cosas que parecían bonitas, como la pompa de jabón, y estalla, te das cuenta que estaba vacío. ¿Y por qué estaba vacío? Porque cuando no se atiende el consejo de Dios, cuando no se atiende el mandamiento de Dios, cuando no se atiende la dirección de Dios, mis hermanos y mis hermanas, tu vida y la mía es vacía. Hombres buenos que mueren a pesar de su bondad, dice Salomón, y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. Así que la vida y la muerte no depende de qué tan buenos seamos ni qué tan malos seamos. La vida y la muerte no depende de cuánto conocimiento tenemos ni cuánto conocimiento no tenemos. Estoy hablando de la vida, que es vana ilusión en este mundo. La vida depende de lo que Dios determine para cada uno de nosotros. Pero cómo usemos esa vida de la manera correcta es lo que Dios viene y nos está enseñando a nosotros en este momento a través del registro que nos dejó el rey Salomón. Y ahí es donde entramos en el verso 16, que es el que vamos a explicar, que es el que voy a estudiar hoy, es el que les quiero presentar. No hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿Que no hay que ser bueno? No, no es eso lo que Salomón está diciendo. Lo que Salomón está diciendo es que ante el conocimiento que tengamos, ante la sabiduría que tengamos, ante todo lo que hayamos aprendido, no tenemos que sentirnos mejores que las demás personas. Y no solamente no sentirnos mejores que las demás personas, sino sentirnos mejores que Dios. Y empezar a pensar nosotros que por todo lo que sabemos, que por todo lo que tenemos, nuestra vida está asegurada. Porque el único que conoce realmente el final es Dios. Así que cuando estamos delante de un féretro, cuando estamos delante de en un cementerio, en un velorio, deberíamos de reflexionar cuánto tiempo nos queda a nosotros para hacer las cosas correctamente y administrar bien nuestros días, administrar bien nuestro tiempo, para que el Señor nos enseñe sabiduría mientras nosotros estamos viviendo. Tampoco podemos ser más buenos que Dios, porque si Dios decide tomar a una persona y disciplinarla, tomar a un planeta, como en este caso, y disciplinarlo, Él sabe por qué lo está haciendo. Él es el soberano, Él es el magnífico, Él es el Señor, Él es el que conoce todo. Nosotros solamente conocemos una partícula minúscula del todo. Por lo tanto, no podemos hacer un juicio sobre el juicio de Dios. Nosotros no podemos venir ni siquiera a opinar sobre lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos que alabar a Dios y tenemos que adorar a Dios y decir de la misma manera que dijo Job: si hemos de recibir de Dios lo bueno, ¿no hemos de recibir también lo malo? Sea bendito Dios en todo esto. Esto es la enseñanza que hemos venido teniendo durante los últimos días. Cuando ves hacia afuera, cuando ves todo lo que está pasando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Debes glorificar, adorar y alabar a nuestro Señor. Porque todo lo que pasa de parte de Dios tiene bondad, es bueno, es perfecto. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a pasarnos de buenos o a pasarnos de malos? Porque el verso 17 dice: no hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto. ¿Por qué nosotros no tenemos que pasarnos de malos ni pasarnos de tonto? Porque, como les digo, el único que determina lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Él es el que sabe realmente el alcance de las cosas. Así que nosotros no podemos venir y estar llorando por las cosas que están pasando cuando Dios sabe el justo juicio que está haciendo. Tampoco podemos nosotros acusar a las personas que están fallando, porque nosotros no sabemos si Dios los va a traer a un verdadero arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento, y se van a encontrar adorando a la par de nosotros. Van a encontrarse adorando junto con nosotros. Ese era el temor que tenía Jonás. Jonás, el temor que tenía era que ante el arrepentimiento de Nínive, Dios lo perdonara, porque Dios es misericordioso. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tomar juicios sobre el juicio de Dios. ¿Para qué morir antes de tiempo? Es lo que dice el texto. ¿Para qué nosotros ponernos a afligirnos
por algo que ni siquiera conocemos. ¿Para qué nosotros ponernos a gozarnos por algo que ni siquiera conocemos? Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice el verso 18. Lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. Lo cual significa que nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, agarrarnos del Señor y aceptar sus justos juicios y aceptar también sus bendiciones. Tomar lo uno y tomar lo otro. Darle gracias a Dios por lo uno y darle gracias a Dios por lo otro. Si estamos enfermos, dele gracias por su enfermedad. Si estamos sanos, dele gracias por su sanidad. Si está con alimentos, dele gracias por los alimentos. Si no tiene alimentos, dele gracias por no tener alimentos. Si usted por alguna razón está prosperando, dele gracias porque está prosperando. Y si no está prosperando, dele gracias por lo que no. Al final de cuentas, la palabra de Dios me enseña que lo uno y lo otro vienen de parte de Dios. Y que si yo no tengo algo es porque Dios me ha permitido pasar por ese tránsito para que yo aprenda algo. Y lo que yo estoy aprendiendo es acercarme a Él para tener vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre, a Dios, y conocer al Hijo, a Jesucristo el justo, el santo. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Por eso es que tengo que agarrar lo uno y soltar lo otro. O sea, yo debo de estar completamente equilibrado y entendiendo que todo lo bueno viene de parte de Dios. Y entendiendo lo que dijo Pablo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y sabe qué te ayuda para bien? El estar en casa en cuarentena. ¿Sabe qué te ayuda para bien? El poder estar escuchando esta enseñanza, porque en otro momento probablemente estarías en casa de fiesta, pero hoy estás en casa de luto. Y estás en casa de luto porque hay un temor mundial por lo que está sucediendo, pero aquí es donde podemos reflexionar. Por lo tanto, nosotros debemos de agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios, dice el texto, saldrá bien en todas estas cosas. ¿En cuáles? En las negativas y en las positivas. Porque Dios honra al que le honra. Porque Dios dice que el que le honra a Él va a salir bien adelante en todo. El verso 19 nos dice, da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Ahí es justamente donde está el centro de la enseñanza, que usted y yo, tarde o temprano, necesitamos de la misericordia de Dios y de la misericordia de otras personas. Que tarde o temprano nosotros necesitamos ser perdonados y nosotros tendremos que perdonar. Que tarde o temprano nosotros tendremos que dar oportunidad a otras personas y que otras personas nos den oportunidad a nosotros. Pero cuidado, no se pase de bueno ni se pase de tonto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer las cosas según el carácter de Dios. Tenemos que confiar a las personas, pero antes de ir caminando en esa dirección, tenemos que ir viendo lo que el Señor nos indica que debemos de hacer. Por los frutos les conoceréis. Pero también, mis hermanos, no apliquemos solo para allá eso. Por los frutos les vamos a conocer y se los recetamos a uno y se los recetamos al otro. No, también por los frutos a mí me han de conocer. Por lo tanto, el verso 21 dice, no hagas caso de todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque tú lo sabes también. Muchas veces has hablado mal de otros. Salomón lo que me está diciendo a mí, lo que me está enseñando es que lo que yo acuso en las otras personas, yo en algún momento también lo hice. Lo que yo señalo en las otras personas, yo también lo he hecho. Al final de cuentas es un pecador juzgando a otro pecador. El único que conoce realmente y el que es justo, el que hace justicia es Dios. Por lo tanto, yo no tengo que ser más que Dios, o sea, pasarme de bueno. A eso es a lo que se refiere. No se refiere a hacer bondad, no se refiere a ser bondadoso, sino a hacer un juicio pensando que somos mejores que Dios. Si Dios me dice a mí que perdone y que perdone 70 veces 7, como me lo dijo a través de su boca en segunda persona como Jesucristo, yo debo de atender lo que Dios dice y yo no debo de pasarme más de malo ni más de bueno. Yo debo de hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el consejo de Él es el único que nos va a dar a nosotros vida y nos va a dar vida en abundancia. Todo, verso 23, esto examiné con sabiduría, pues me había propuesto ser sabio, pero estaba fuera de mi alcance. Fuera de mi alcance está todo lo que existe.
es demasiado profundo y nadie puede comprenderlo. Él quería ser sabio por sus propios medios. Él quería ser sabio y actuar sabiamente porque eso fue lo que él se propuso. Pero al fin de cuentas, mis hermanos, al fin de cuentas, mis hermanas, la única sabiduría que nos puede dirigir a nosotros es la que viene de Dios. Y usted la va a obtener cuando se sienta con su familia, cuando ora al Espíritu Santo, cuando le pide que le dirija en estas charlas y las charlas que usted haga, el estudio que aborde usted en la palabra y se encuentre haciendo devocionales, se encuentre delante de Dios pidiendo al Espíritu Santo su guía, ahí es donde usted va a encontrar la sabiduría, porque Él lo dijo muy claro, estaba fuera de mi alcance. Era demasiado profundo. ¿Quién está hablando, mis hermanos y mis hermanas? Está hablando Salomón, el hombre reconocido con tanta sabiduría. Por eso en el verso 25 dice, me dediqué entonces a adquirir conocimientos y a estudiar y a buscar algunas sabias conclusiones. Y pude darme cuenta de algo, que es malo ser necio y una locura ser estúpido. A eso llegó a la conclusión. ¿Qué es el necio? Que ya él sabía que tenía que hacer lo correcto y no lo hizo. Había sido instruido por Dios para hacer las cosas y no las había hecho. He encontrado, verso 26, algo que es más amargo que la muerte. La mujer que tiende trampas en el corazón y aprisiona con los brazos. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios le dijo a él que no estuviera con muchas mujeres, y él buscó mujeres y encontró que cayó en las trampas de ellas, fue aprisionado por los brazos de ellas. Entonces en el verso 27 dice, en mi intento de encontrar la razón de las cosas, yo, el predicador, dice, he hallado lo siguiente. Tratando de corregir, tratando de arreglar las cosas, dice que él buscó en todo y lo que encontró fue la siguiente conclusión. Verso 28, que todavía no he dado con lo que realmente busco. He encontrado un hombre entre 1000, pero ni una mujer entre todas ellas. Cuando él estaba hablando de eso, él lo que vio es que no tenía el consejo, aun cuantas mujeres estuvieran con él, porque de parte de las mujeres no podía tener el consejo correcto, no podía tener la sabiduría correcta. Pero cuidado, cuando dicen que encontró un hombre entre 1000, no está hablando de los hombres de carne y hueso como usted y yo, no está hablando de cualquier hombre. Él encontró un solo hombre entre 1000. Cuando dice que ese es el único que le trajo sabiduría, es el único, está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hubiera una obediencia perfecta, ¿a quién calificársela? Si hubiera a quien anotarle obediencia perfecta, no fue a Salomón, no fue a ninguna otra persona, fue solamente a Jesús. Porque aunque nunca ha habido una mujer que haya demostrado obediencia perfecta a Jehová, tampoco ha habido un hombre que lo haya hecho. Solamente Jesús. Y eso es lo que nos enseña a nosotros el libro de Romanos, que solamente Jesús es el que ha obedecido perfectamente. Por eso Salomón continúa diciendo en el verso 29, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero se ha complicado la vida. Por eso, mis hermanos, no tenemos que ser demasiado justos, ni ser en exceso justos, ni tampoco demasiado malos. ¿Qué está diciendo? No querramos ser más buenos que Dios, llorando por el justo juicio de Dios en este momento en el mundo, porque es el justo juicio de Él, porque Él lo decidió así. Ni tampoco querramos ser nosotros demasiado malos, riéndonos de lo que está pasando, no gozándonos, pero tampoco riéndonos, porque nosotros no podemos medir la dimensión de lo que Dios está haciendo, ni la dimensión de lo que Dios está pensando. Porque sus pensamientos, dice el Señor, no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Hay pensamientos y caminos que al hombre le parecen de vida, pero son de muerte. Lo que el Señor me está enseñando a mí, mis hermanos, es que cuando una persona que tiene sabiduría, como en el caso de Salomón, cuando llegamos a conocer de parte de Dios las cosas y llegamos al entendimiento de que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios es santo, podríamos creernos mejor que los demás y tener un corazón pretencioso, un corazón arrogante, lo que Jesús condenó justamente en los fariseos, que ellos se creían tan justos que hacían estatutos y hacían leyes inventadas por ellos, esforzándose incluso en cosas minúsculas, tratando de ser mejores que los demás. Pero lo verdadero es que eran egoístas, eran arrogantes, se exaltaban a sus propias opiniones.
Así que el Señor lo que nos enseña a nosotros es que todos debemos de buscar el conocimiento de Dios, todos debemos de buscar el conocimiento de Jesús para tener sabiduría. Pero cuidado con agarrar y pensar que por esa sabiduría nosotros llegamos a ser hasta mejores que Dios y a juzgar las cosas mejor que como Dios las juzga. Así que cerramos diciendo, no seamos excesivamente justos, excesivamente sabios, ni excesivamente tontos. ¿Por qué? Porque los que son excesivamente justos y excesivamente sabios se meten en la vida y en los asuntos de otros, aún en intromisiones no deseadas, que la mayoría de las veces ni siquiera son pedidas. No se meta en lo que no le importa, es lo que Salomón está diciendo básicamente. No quiera arreglar lo que nadie le mandó a arreglar, ni quiera estropear lo que nadie le mandó a estropear. Lo que Dios está diciendo es: quédese quieto, quédese quedito. Eso es como cuando venía el pueblo siendo perseguido por Faraón, que venía el Faraón y al frente estaba el mar. Estaban entre el mar y el Faraón. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Quédense quietos y sabrán que yo soy Jehová. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Quédense quietos, estudien la palabra de Dios y van a saber quién es Jehová. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta tarde-noche y bendigo, Señor, la palabra que has puesto en mi boca y bendigo los registros que has dejado, Señor, en el libro de Eclesiastés. Gracias, Señor, por la sabiduría de Salomón, pero mucha más gracias, Señor, por la sabiduría que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto no sea, Señor, una perla de sabiduría para nuestras vidas, un tesoro para aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.